tardes a todos, bienvenidos a este 7º Congreso Nacional e Internacional de Estudiantes de Comercio Exterior. Y bueno, pues hoy corresponde al eje 1, mesa 3, la presentación de las ponencias. Vamos a dar seguimiento en cuanto a 10 minutos por ponencia y al final vamos a empezar a llevar a cabo una serie de preguntas. Entonces, vamos a iniciar primero con la primer ponencia, que es incertidumbre de las empresas en el entorno actual, por Miguel Ángel López González. Buenos días, compañeros. En un momento yo voy a presentar mi ponencia. Muy bien, adelante. Solamente tenemos 10 minutos, por favor. Buenos días a todos. Me permito comentarles a los participantes de esta mesa que preparen su presentación porque inmediatamente que sus compañeros terminen, pues se les va a ceder la palabra. Entonces, mantengan ya el material preparado para que puedan compartir. Muchas gracias. Su servidora, la maestra Evelyn Mercedes Flores Pérez como moderadora y la maestra Tamara Gutiérrez como relatora, estamos a cargo de esta mesa. Entonces, si es tan amable, Miguel Ángel López, de hacer su presentación. ¿Ya pueden ver la presentación? Disculpen. Sí, así es, se ve, se escucha bien. Bueno, buen día, compañeros. Mi nombre es Miguel Ángel López González y voy a hacer la presentación de incertidumbre de las empresas en el entorno actual. Para empezar con el tema, existe en cuanto a la incertidumbre una situación en cuanto a los empleados y gerentes llegan a desconocer el qué es lo que tienen que hacer para poder saltar una situación que llegue a poner en riesgo el flujo de trabajo que lleguen a estar teniendo en esos momentos. Parte de lo que es la investigación, estaré hablando desde cómo llegó a surgir, qué problemas puede llegar a ocasionar si no se llega a tomar en cuenta y algunos protocolos que puedan estar utilizando para solventar estas situaciones, al igual de un paréntesis de lo que se está viviendo en el entorno actual. Ahora, empezando con el planteamiento. Dentro de este tipo de situaciones es fundamental el entender que toda situación de riesgo tiene que ser tomada con una seriedad y se tiene que tener un análisis completo para poder llegar a solventarlas. Esto debido a que puede ocasionar ciertas consecuencias en cuanto a la empresa. Esto se ha llegado a ver desde pérdidas monetarias o incluso hasta despidos. Mis objetivos principales fueron en analizar el factor de qué puede estar afectando a la empresa para que llegara a la incertidumbre y en cuanto al proceso que llegan a utilizar, que en este caso serían algunos protocolos implementados por expertos. Esto debido a que han hecho un análisis de la situación y han creado ciertas estrategias y pasos a seguir que muchas veces tienen que ser necesarias para que llegue a tener un control para la situación y así retomar el movimiento que se estaba llevando a cabo. Y ahora dirán, ¿por qué sería importante el conocer todo esto? Bueno, pues desde una simple situación tan fácil que pueda llegar a estar sucediendo en un área determinada de trabajo, puede llegar incluso a escalar a más de todo un nivel dentro de lo que es la empresa. Y esto pudo haberse evitado, obviamente, al seguir los protocolos de emergencia que lleguen a estar implementados dentro de lo que es la empresa. Ahora, en cuanto a la metodología que tuve que seguir, fue
respecto a noticias, artículos de expertos que han explicado sobre las situaciones que mantienen las empresas para evitar ciertos conflictos. Los más comunes que llegaron a surgir fue una falta de comunicación entre áreas de trabajo, al igual de una pésima gestión empresarial que llegaron a tener los gerentes en cuanto a mover su fuerza de trabajo, al igual de ciertas acciones y factores externos que pudieron haber provocado este tipo de problemas, como puede ser el cambio en cuanto a la reglamentación que pueda estar utilizando una empresa que tengamos un tratado, al igual de ciertos panoramas que pueden llegar a cambiar la forma en que se esté trabajando, que en este caso sería la pandemia. En cuanto a los resultados obtenidos, fue que dentro de los seguimientos que han tenido las empresas, han podido llegar a resurgir el conflicto y el problema que han llegado a tener. Esto pues debido a que en la actualidad muchas empresas han llegado a hacer uso de las medidas que han llegado a suscitar ciertas organizaciones de salud. Y esto ha mantenido que tanto la integridad de los gerentes, los trabajadores y su uso de fuerza laboral se mantenga en un constante nivel que pueda dar seguimiento a un modo que evite una pérdida. Ahora, sí, muy bien. Dentro de un panorama que ninguna empresa había tenido en cuenta es sobre una pandemia. Y esto se pudo ver reflejado puesto que la secretaria Claudia Sheinbaum el año pasado, en agosto, llegó a tener una cifra de más de 20,000 despidos y a la alza en lo que fue en México. Dentro de los expertos que han llegado a formular la prioridad de mantener la vida de los trabajadores, y no solo de ellos, sino igual de las escuelas y cualquier otro entorno en donde se necesite un flujo constante de actividad, se ha tenido que mantener ciertos protocolos para evitar los contagios, que en este caso serían la sanitización y el uso de ciertas mascarillas y caretas para evitar un mayor contagio. En conclusión, durante el transcurso de los años se ha tenido que ir modificando la forma en que las personas y la fuerza de trabajo se ha tenido que evolucionar para poder ir solventando situaciones que pueden traer riesgos a la empresa y a la salud de sus trabajadores. Claro está que esto servirá como un punto de inflexión para ir viendo cómo ha cambiado la sociedad desde antes de la pandemia, el durante, qué es lo que está haciendo todas las empresas y organizaciones de salud para mantener esta situación bajo control, y de cómo va a cambiar el comercio, que en este caso muchas empresas han llegado a suscitar el uso de medios de comunicación o incluso hasta redes sociales para solventar el problema que han llegado a tener. Y eso sería todo por mi parte. Muy bien, Miguel Ángel López, muy interesante tu ponencia. Bien, dando seguimiento y continuidad a la siguiente presentación, que es llamada Reactivación Comercial de México ante la pandemia del COVID, por Juan Damián Urrutia Montaño. Adelante, por favor. Sí, gracias. Tenemos 10 minutos y al final haremos preguntas y respuestas a los ponentes. Adelante. Ok, ¿se ve bien la presentación? Sí, así es. Adelante. Ok, gracias. Buenas tardes. El tema de mi trabajo de investigación es
Reactivación Comercial de México ante la pandemia de COVID-19. Mi nombre es Juan Damián Urrutia Montaño. Tenemos como introducción que en el año 2019, en el mes de diciembre, se brotaron casos en el país de China de una enfermedad respiratoria que no se tenía el conocimiento del origen, por lo cual se prevenía o se veía que iba a ser un nuevo tipo de enfermedad. Esto supuso que para el año 2020, en los primeros 3 meses, brotara este virus y se esparciera por todo el país de China. Tomaron sus medidas preventorias, sin embargo no fueron las más adecuadas, por lo cual este virus salió del país a sus países vecinos, al continente asiático, posteriormente los demás continentes, hasta llegar a ser una pandemia a nivel global. Esto tuvo sus consecuencias tanto en el comercio internacional como en el comercio de cada país, y el trabajo busca lograr ver cuáles fueron las consecuencias de esta pandemia y cómo lo fue resolviendo los diferentes países, enfocándome un poco más en el país de México. Como introducción tenemos que al principio se cerraron las fronteras entre países vecinos y el intercambio de bienes y servicios. Esto, si bien fue una estrategia que al principio sonaba lógica, se dieron cuenta más tarde las potencias económicas que no iba a ser una buena estrategia, ya que las pérdidas económicas superaban a las pérdidas económicas de no haberlos hecho, por lo que tuvieron rápidamente que suspender esta estrategia y buscar otras alternativas. El panorama del comercio mundial, según la Organización Mundial del Comercio, no pintaba para nada bien en el año 2020. Antes de conocer la pandemia se esperaba un crecimiento del 1.3% aproximadamente, según la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, con esta pandemia hubo una desaceleración, incluso un debilitamiento de este comercio de al menos un 3% a nivel mundial. Esto generó una caída del PIB mundial del 4.5%, igual con números del Banco Mundial. Para México, el cese de actividades económicas esenciales y no esenciales fue un punto que dividió y paralizó al país, ya que algunas de las actividades que no eran consideradas no esenciales se tuvieron que cambiar, ya que eran muy importantes. Actividades enfocadas a la industria automotriz, manufacturera, textil, petrolera, tuvieron que cambiarse a esenciales para que pudieran seguir continuando trabajando, ya que si no lo hacían, el impacto económico iba a ser muchísimo más grande que el que se hubiera tenido si no lo hacían en su momento. Esto fue a principios más o menos del mes de mayo del año 2020. Esto fue a la protección a las industrias más importantes, pero se dejó a un lado a los demás sectores, a las actividades no esenciales, se dejó por un lado y siguieron paralizadas. Esto en términos de económicos para el país significó una pérdida de ingresos para los habitantes y para algunas regiones del país. Esto causó incertidumbre en la población y en los inversionistas, ya que no se sabía cuál iba a ser el panorama en los siguientes meses y en el siguiente año y cuáles iban a ser las consecuencias, si se iba a perder todo ese dinero, cómo se iba a recuperar. Todo fue y sigue siendo muy poco claro de cómo se va a salir de esta pandemia. Y para la justificación de este trabajo, pongo que el comercio internacional frente a la pandemia fue un punto clave para solventar la crisis que se pudo haber tenido, ya que de no haber ejercido el comercio entre los países hubiera habido desabastos, se hubieran perdido millones de dólares en productos, en servicios, hubiera habido déficits para algunas empresas o países, por lo cual el comercio pienso yo que fue una de las partes más importantes que ayudó a la economía mundial para que no cayera en una crisis.
Igual se busca analizar las estrategias de México y cómo fueron implementadas, en qué momentos, cuál fue el sustento de estas y si fueron buenas o fueron malas y cómo se pudieron haber implementado de mejor manera. Las consecuencias en la economía mexicana, me enfoco más en las tasas de desempleo y el PIB per cápita y el PIB de México, ya que tuvo una pérdida de un 2% aproximadamente comparado al año anterior, y la tasa de desempleo informal acumulan alrededor de 5 millones de empleos perdidos del año 2020 para el año 2021. Las potencias del mundo ante esta pandemia reaccionaron de manera similar a la que se hizo México. Sin embargo, ellos reaccionaron de manera más pronta a abrir sus negocios o actividades no esenciales, como le diríamos en México, ya que vieron que si continuaban con ese plan, las implicaciones económicas iban a ser mucho más grandes. Y el panorama en los distintos periodos de la pandemia siempre fue cambiando a dos pronósticos, el más optimista y el más pesimista. Usualmente la tendencia de todos los pronósticos, y como se han ido leyendo, son irse a la tendencia más optimista, ya que siempre se han cumplido y a veces se han sobrepasado las estimaciones que han tenido las organizaciones internacionales. Las estrategias que se implementaron en México son relativamente similares entre todas. Lo que cambia son las áreas económicas en las que fueron implementadas. Tenemos las pymes, el sector rural, el comercio exterior, el sector inmobiliario y diferentes industrias. A todas les otorgaron garantías de pago, ampliaciones en sus plazos de pago, créditos financieros, esquemas de saneamiento a sus carteras vencidas, asesorías financieras, liquidez, y también les ofrecieron algún tipo de otro asesoramiento si es que lo requerían, ya sea de logística, de mercadotecnia, de cualquier otro tipo de apoyo que les sirviera a estas empresas, fueron dados. Sin embargo, todas estas estrategias fueron implementadas en febrero del año 2021 en el Diario Oficial de la Federación, por lo cual se tardaron al menos un año el gobierno actual para poder apoyar algunas actividades o sectores económicos. Como conclusión, ningún país está preparado para una crisis global, ni debería, ni podría estar preparado para una pandemia o cualquier otra crisis global, como fue la pandemia del 2010, la H1N1, o la crisis financiera del 2009. Todos son impactos económicos, impactos en nuestra sociedad que debemos de aprender y ver qué fue lo que se hizo mal y prever las similitudes para que no caigamos en los mismos brotes o situaciones en un futuro. La dependencia comercial de los países es una parte fundamental para poder continuar con el comercio, ya que genera una cantidad de ingresos el comercio internacional que no nos damos cuenta hasta que se frena y hay déficit de mercancías o hay desabasto de algún servicio. El gobierno de México reaccionó de manera premeditada a cerrar todas las actividades económicas no esenciales y de manera lenta en apoyar a estas actividades. El gobierno tardó en apoyar a las MIPYMES, por lo cual se calcula que alrededor de más de 100,000 empresas, pequeñas, medianas y microempresas, negocios locales, nacionales, cerraron por culpa de la pandemia, y que la recuperación ante la pandemia del comercio mundial se ha visto optimista, ya que el volumen de mercancías del año 2021 rebasa al volumen del año 2019. Sin embargo, este volumen no significa el mismo valor en términos monetarios y se espera que la recuperación tarde de 1 a 3 años aproximadamente, según los organismos internacionales. Y eso es todo por mi parte. Gracias por su atención.
Muchas gracias, Juan Demián, Urrutia Montaño, bien por la ponencia y bueno, daremos continuidad a la siguiente presentación, la ponencia, la importancia del control aduanero como sustento de la facilitación comercial desde la entrada de México al GATT, por Arely Jocelyn Vega Pérez y Saraí Olvera. Adelante. Se cuentan con 10 minutos, por favor. Tomen en cuenta que Sí, también igual existen los demás, también tienen que hacer presentación los demás ponentes. Gracias. sí, pueden apreciar mi presentación. Así es. Ok. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Arely Vega y como ya lo mencionaron, mi proyecto de investigación se titula La importancia del control aduanero como sustento de la facilitación comercial desde la entrada de México al GATT. La apertura comercial en México comienza debido al declive que tuvo el modelo de sustitución de importaciones, el cual originó una crisis en la economía mexicana. Para el año 1982, el gobierno inició un profundo cambio estructural de la economía, el cual tenía como ejes fundamentales la apertura comercial y la eliminación del proteccionismo. La apertura comercial en México se hizo evidente para el año 1983, con la entrada del modelo neoliberal. En solo 3 años se eliminó la mayor parte del apartado proteccionista y es así que México entra al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, lo cual fue parte de la política comercial del país. El cual se comprometió a apegarse a las directivas que suponían formar parte de este organismo y a la paulatina liberalización comercial. Me comentan que no se están pasando mis diapositivas. Sí, sí se están pasando, pero por ahí se quedaron un poquito trabadas. Ok, bueno, aunado a esto, la globalización ha propiciado la apertura comercial de los países. Esta se define como la integración económica de todos los países como consecuencia de la liberalización y el aumento en volumen y variedad del comercio de bienes y servicios. Debido a que ningún país cuenta con todos los recursos que requiere, tanto materiales como tecnológicos, el intercambio comercial viene a satisfacer esta necesidad, lo cual para los organismos que intervienen en este proceso de intercambio, como son las administraciones aduaneras u organismos internacionales competentes, resulta ser un desafío, pues se tiene el objetivo de facilitar dichos intercambios sin descuidar la parte de control aduanero. El control aduanero se refiere al conjunto de medidas aplicadas por la aduana con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos. Esto para proteger la seguridad nacional, evitando que entre mercancía ilícita al territorio. La aduana es la principal instancia reguladora del comercio. Es el organismo que se encarga de intervenir en el tráfico mundial de mercancías para aplicar los reglamentos relativos, vigilar, fiscalizar y recabar datos de los movimientos, así como percibir la tributación generada. Además de todas las funciones que desempeña, debido al nuevo proceso de globalización, se le ha sumado la facilitación del comercio. Dicha facilitación comercial es definida por la Organización Mundial del Comercio como la simplificación, modernización y armonización de los procedimientos de exportación e importación. La importancia de la facilitación comercial radica en que debido al aumento de los intercambios comerciales, los países deben demostrar su competitividad mediante la mejora de sus sistemas aduaneros, puesto que en un mercado altamente competitivo, el comercio y las inversiones se inclinan hacia los países que ofrecen mayores niveles de eficiencia y facilidad de los procedimientos.
La integración a la economía mundial es una valiosa herramienta para el crecimiento y desarrollo económico, así como el alivio de la pobreza a nivel nacional. Como mencionamos anteriormente, la eficiencia de las administraciones aduaneras de los países se traduce en el incremento de la competitividad económica, lo que a su vez aumenta los intercambios comerciales, por ende el comercio exterior y el desarrollo del mercado global. Existen diversas herramientas para ayudar a los países en su búsqueda por la facilitación del comercio, creadas por las diferentes organizaciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio y Organización Mundial de Aduanas. Por ejemplo, el Acuerdo de Facilitación Comercial, el cual contiene disposiciones para agilizar el movimiento, levante y despacho de mercancías. Al momento de su creación, se esperaba que el acuerdo redujera en un 14.5% los costos totales del comercio para los países de ingresos bajos, 15% para los países de ingresos medios y 13% para los países de ingresos altos. También contamos con el Convenio de Kioto, el cual es el principal convenio de facilitación comercial. Contiene directivas que buscan ayudar a las administraciones aduaneras a lograr una mayor facilitación comercial, armonizando y simplificando los procedimientos aduaneros. Entre las directivas que rigen este convenio se encuentra que las administraciones aduaneras deben implementar controles basados en auditorías y no solo enfocarse en el control de movimientos. La gestión de riesgos debe formar parte del programa de control de cualquier administración aduanera moderna. Las administraciones deben implementar medidas para evaluar el cumplimiento y ejecución de sus programas de control. La cooperación entre aduana y el sector comercial es fundamental para tener un control de los cambios que ocurren y recabar datos para posteriormente emplearlos en el mecanismo de evaluación. Las administraciones aduaneras deben contar con respaldo por parte de la gerencia ejecutiva de las empresas, así como contar con personal capacitado, motivado y bien remunerado, y una legislación, organización y procedimientos adecuados. Debe haber una mejor asistencia mutua entre las administraciones aduaneras a nivel mundial para un mejor control y manejo de la globalización del comercio, mercados y fraudes. Con esto se tendría una base para formar un flujo de información. También se debe implementar el uso de tecnología de la información y comercio electrónico. Cabe resaltar que actualmente México no forma parte oficial del convenio, pues aunque en agosto del 2018 México firmó su adhesión, el decreto declaratorio de la adhesión se publicó en el Diario Oficial de la Federación, pero el decreto promulgatorio todavía no está publicado, lo que significa que México no está obligado al cumplimiento de las directivas. Sin embargo, el convenio sí se tomó de base para la redacción de la ley aduanera, que entró en vigor el 1 de julio de 1982. Otra de las herramientas es el sistema armonizado, creado por la Organización Mundial de Aduanas. Dicho sistema clasifica las mercancías que se importan y exportan. Consta de un código de 6 dígitos y este facilita la recaudación de impuestos y el control fiscal. A su vez, también existen reportes que analizan el grado de facilitación comercial de los países. Un ejemplo es The Global Enabling Trade Report, un reporte realizado por el Foro Económico Mundial. El último se realizó en el año 2016. Este toma en cuenta factores como el acceso al mercado, la administración de fronteras, infraestructura de transporte y comunicaciones y el entorno empresarial del país. En el año 2016, México logró subir 11 posiciones con respecto al año 2014, logrando posicionarse en el lugar número 51 de 136 del ranking. Sin embargo, entre los factores problemáticos del país que señala el reporte se encuentran los altos costos de procedimientos de importación, la corrupción que existe en la frontera, el crimen y robos, siendo estos los principales problemas por corregir. El sistema aduanero mexicano tiene como objetivo lograr una correcta facilitación comercial. Sin embargo, pese a las modernizaciones que se han llevado a cabo y pese a los programas implementados, aún existen diversos factores que son difíciles de erradicar, como lo son el contrabando, la piratería, corrupción y narcotráfico, por lo que se está fallando con el objetivo de control aduanero al salvaguardar la seguridad nacional.
Como recomendaciones a tomar en cuenta para corregir y mejorar el sistema aduanero mexicano, podemos resaltar las siguientes. Una correcta y eficiente capacitación del personal que trabaja en aduanas, no solo en temas del adecuado uso de la tecnología y nuevos procedimientos implementados. También es importante capacitarlos en aspectos de integridad y valores. Una mayor transparencia por parte de los altos mandos en aduana, a fin de combatir la corrupción que existe dentro de ellas y la entrada oficial de México como miembro del Convenio del Kioto, con la finalidad de lograr una estandarización en los procedimientos de aduanas del mundo, así como tener una asistencia mutua entre las administraciones aduaneras que nos permita contar con una amplia fuente de información para poder hacer frente a los nuevos retos del comercio internacional. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Arely. Muy buena tu intervención y bueno, pues vamos a dar seguimiento a la presentación de las ponencias con la siguiente, que es llamada Alcances y Límites del TECMEC posterior a la pandemia por COVID-19. En este caso la presenta Wendy Lisset Montes de Oca Lara. Adelante. Sí, buenas tardes. Mi tema son los alcances, límites y seguimiento del TEMEC durante la pandemia por COVID-19. Bueno, México, Estados Unidos y Canadá han ratificado un trato trilateral que busca fomentar la economía abierta, es decir, que intenta reforzar la integración regional en América del Norte. Entre las ventajas del TEMEC, primordialmente está el mensaje positivo que intenta llegar al ánimo de los inversionistas mundiales debido a las nuevas y mejores condiciones respecto al Telecán, para así rentabilizar aún más las relaciones económicas. Como todos sabemos, el TEMEC es un nuevo tratado, es un instrumento internacional que sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán, y que tiene importantes cambios en materia de comercio exterior. En efecto, este busca reforzar las interacciones comerciales y dirigir sus acciones. Las interacciones comerciales en el TEMEC vienen bastante especificadas y tienen todas algunas cláusulas, por decirlo de alguna manera, que deben cumplirse para que estas relaciones puedan seguir fluyendo. De no ser así, cualquiera de los 3 países integrantes podría salirse en cualquier momento. La principal interacción económica más integral y efectiva en la región, la finalidad será darle confianza a los inversionistas, productores y consumidores para que sigan apostando en el modelo económico mexicano al integrarse con otras 2 potencias económicas del continente y del mundo. Como se mencionó anteriormente, el TEMEC busca tener esta confianza, pero en América del Norte, tener más confianza con los inversionistas y pues seguir integrándose junto con estas 2 potencias. El objetivo es que con la elaboración de esta investigación se pretende identificar los alcances y límites del tratado. Sabemos que algunas cláusulas o lineamientos que vienen en el TEMEC no siempre serán beneficiosos, y eso es lo que se busca con esta investigación: identificar el mayor número de alcances, pero también tener en cuenta y tener presente los límites que este tratado puede llegar a traer entre México, Estados Unidos y Canadá durante la pandemia por COVID-19 y posterior a la misma, conociendo e investigando profundamente todos los cambios del anterior tratado para así poder enfrentar la recesión económica. Como antecedentes tenemos que el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, bautizado como el TEMEC, viene a sustituir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor en 1994. Sin embargo, por factores políticos y electorales, su aprobación se mantuvo en suspenso por varios meses. Y a lo largo del 2019 y a inicios del 2020, la aprobación del TEMEC se convirtió en una de las principales preocupaciones para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero como todos sabemos, el TEMEC entró en vigor hasta ahora en junio. La mayoría de mexicanos no saben lo que es un tratado, no saben lo que es el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
y se considera que es de suma importancia realizar esta investigación, en particular para apoyarnos del tratado y así poder restablecer la economía mexicana. Si bien en México el mayor impacto que tiene la pandemia es sobre el sector económico laboral, y de aquí surge la necesidad de conocer más que nunca cómo poder hacer uso para beneficio de nuestro país. De otra manera, pues esto podría tener consecuencias nada favorables para nosotros, ya que según indicadores de expertos en economía, la economía mexicana podría tardar hasta 10 años en recuperarse, y pues es algo que no se había visto desde hace mucho tiempo. Em, Podríamos considerar que es un límite, dado la irrupción del COVID-19 se produjo en un contexto de debilitamiento del comercio mundial que se arrastra desde la crisis financiera de 2008-2009, y la rápida propagación del COVID-19 y las medidas adaptadas por los gobiernos han tenido graves consecuencias. Entonces podríamos considerar que esto es un límite para nuestro país. Algunos de los alcances son la integración productiva en el sector automotor. Es uno de los sectores más beneficiados con el Tratado de Libre Comercio, y más ahora con todo eso de la pandemia. Durante los primeros meses de la pandemia fue de los sectores más dañados, y con el TEMEC pues viene a resarcir esto porque es uno de los sectores más beneficiados. También Canadá tuvo acceso a convertirse en el segundo mercado para los productos mexicanos, y México se ha convertido en el tercer socio comercial de Canadá. Esto de manera logística es un beneficio para tanto para nosotros como para ellos, ya que nos encontramos en el mismo continente y se sigue fortaleciendo la economía de los tres países. Y también México tuvo que reformar su normatividad laboral para poder cumplir con los requerimientos del tratado. Creo que este es de suma importancia porque es el que más, o de unos de los que más se ha sonado. México tiene que adaptarse a las condiciones, bueno, no a las condiciones laborales de los otros países, pero sí subir su nivel laboral para poder cumplir con todos los requisitos que el TEMEC requiere. Y esto se ha visto mucho en las noticias, entonces es un gran alcance que el TEMEC tuvo. Y para finalizar, como conclusiones, tenemos que es un acuerdo que durará 16 años y será revisado cada 6 años. Se generaron cambios importantes en las reglas de origen. Las industrias con mayores cambios en las reglas de origen son automotriz, como ya había sido mencionado, química, pantallas y textil. También se crearon anexos sectoriales de forma especial para algunos sectores que por su importancia desde el punto de vista de volumen comercial requerían una negociación separada y particular. También, como lo mencioné en los alcances, se aborda como prioridad al salario de los trabajadores a fin de disminuir las enormes disparidades salariales entre México y Estados Unidos. A esto se refiere con que México tiene que reforzar su normatividad laboral para poder cumplir con los requerimientos del tratado. Y al igual que la relevancia en el cuidado y la protección del medio ambiente. Las reglas de origen acordadas procuran la prioridad del valor agregado de la región, gravando y restringiendo la entrada del acero, el aluminio asiático, entre otras mercancías. Y pues eso sería todo. Muchas gracias, Wendy, Lisette. Es muy interesante acerca de lo que hablas del TECMEC y sobre todo lo que está pasando con la pandemia. Y bueno, pues al final haremos una serie de preguntas. Vamos a continuar con la siguiente ponencia llamada Contrabando aduanero en el comercio exterior México, por Paola Hernández Cabrera y Julio Damián González Méndez. Adelante.
Hola, Adelante, Buenas tardes. adelante, Paula. bueno, mi nombre es Paola y yo les voy a hablar sobre el contrabando aduanero en el comercio exterior en México. Como antecedentes tenemos que en 1810 empiezan a existir denuncias de los organismos oficiales sobre el contrabando en las fronteras marítimas y terrestres. En 1910, antes de la Revolución Mexicana, se estimaba que el valor de los bienes importados de manera ilícita era de $4.500.000 anuales. Y en 1948 el contrabando se incorpora al Código Fiscal de la Federación. Este tema nace de la necesidad de dar a conocer los delitos aplicables al comercio exterior debido al impacto que generan dentro de la economía nacional. Investigaciones externas demuestran que la regulación vigente en la materia no tiene mayor efecto en aquellas personas que lo cometen, ya que fácilmente vuelven a cometer alguno de estos delitos. Yo considero de vital importancia darle a conocer al público en general la situación por la que está pasando el sector comercial del país para que se tomen cartas en el asunto y hacer mucho más rigurosa la legislación. De acuerdo a estadísticas del Servicio de Administración Tributaria, entre 2005 y 2014 se realizaron un total de 18.326 incautaciones en tan solo 4 de las 49 principales aduanas distribuidas en todo el país, es decir, un promedio de 5.57 incautaciones diarias. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se registró en ese mismo periodo un total de 3.654 incautaciones, principalmente de drogas y mercancía de contrabando, y se puede observar de manera clara que el foco de atención debe ser en las aduanas que están distribuidas a lo largo del país, ya que las aduanas que están establecidas en los aeropuertos se encuentran mucho más controladas y es más difícil realizar operaciones de contrabando. El objetivo de esta investigación es evaluar e identificar los diferentes delitos cometidos en las instancias aduaneras, así como los métodos, las consecuencias de introducir mercancía ilícita y las acciones correctivas para disminuirlo. Como objetivos específicos tenemos reconocer la naturaleza del contrabando aduanero, identificar los tipos de contrabando en México, delimitar el marco legal del contrabando en México e identificar las medidas de las autoridades contra el contrabando. De acuerdo al artículo 102 del Código Fiscal de la Federación, el contrabando se considera como la sustracción, evasión o burla del control aduanero ingresando mercancías del extranjero o extrayéndolas del territorio nacional, no presentándolas para su verificación o reconocimiento físico en las dependencias de la Administración Aduanera o en los lugares habilitados para dicha operación. Existen dos modalidades del contrabando, una es el contrabando bronco y otra es el contrabando documentado. El contrabando bronco son las mercancías extranjeras que ingresan al país sin pasar por las aduanas, o sea que no existe despacho aduanero y no se pagan impuestos. Y el contrabando documentado son los bienes que se introducen a territorio nacional por la aduana por medio de triangulaciones, reetiquetados y documentación de origen. La legislación en materia de comercio exterior se encuentra a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta Secretaría supervisa y detecta el posible delito de contrabando con la intervención de la Procuraduría General de la República, haciendo uso de las facultades que le confiere el Código Fiscal de la Federación. La declaratoria de perjuicio se formula por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando el sujeto haya omitido el pago de contribuciones, cuando se haya omitido el pago de cuotas compensatorias al introducir las mercancías del territorio nacional y en el caso de robo de mercancías que se encuentran en recinto fiscal o fiscalizado. ¿Cuándo se comete el delito? De acuerdo al Código Fiscal de la Federación en el artículo 102, se comete el delito de contrabando al omitir el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse, no contar con permiso de una autoridad competente o tratarse de importación o exportación prohibida. Según el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 103, se presume cometido el delito de contrabando cuando se encuentren mercancías que no cuenten con la documentación aduanera requerida para acreditar que se sometieron a los trámites previstos en la ley aduanera, cuando se encuentre sin la documentación a la que se refiere la fracción anterior, a vehículos extranjeros fuera de una zona de 20 kilómetros, en cualquier dirección contados en línea recta a partir de los límites extremos de la zona urbana de las poblaciones fronterizas.
Cuando no se logre justificar el faltante o sobrante de mercancía, cuando se descarguen mercancías extranjeras de los transportes y cuando exista mercancía extranjera sin documentación en tráfico de altura a bordo de embarcaciones en aguas territoriales. Según el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 104, el delito de contrabando se sanciona con pena de prisión de 3 meses a 5 años cuando el monto de las contribuciones o las cuotas compensatorias sea de hasta 876,220 pesos. De 3 a 9 años, si el monto de las contribuciones o las cuotas compensatorias excede los 876,220 pesos, o de 3 a 9 años cuando se trate de mercancías cuyo tráfico haya sido prohibido por el Ejecutivo Federal en uso de las facultades señaladas en el segundo párrafo del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Existe un caso que fue que detectaron cargamento de equipo médico de contrabando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La Administración General de Aduanas y la CEMAR informaron del decomiso de equipo médico, que fueron 44,000 kits de pruebas para detectar COVID-19, relojes, audífonos inalámbricos, piezas de cámara, videojuegos y lámparas, con la que se pretendía evadir impuestos por 316,474 pesos y 1,625,824 pesos en 2 pedimentos aduaneros, dando un total de 1,942,298 pesos. Fue el personal de aduanas quien detectó que 15,228 piezas no contaban con la documentación aduanera correspondiente y no acreditaban el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, evadiendo impuestos. Y estas son mis referencias. Gracias. Muchas gracias por tu participación, Paola. Muy interesante el tema acerca del contrabando. Bien, vamos a dar seguimiento a la siguiente ponencia, el impacto del avance tecnológico en el comercio exterior México, por Mesli Abril Fernández. Adelante. ¿Sí se ve mi presentación? Sí, sí se ve. Ok. Adelante. Hola, mi nombre es Mesli Abril Fernández Saldívar. El título de mi ponencia es el impacto del avance tecnológico en el comercio exterior de México. El comercio y la tecnología son componentes relevantes para el desarrollo económico y social de un territorio, siendo una de las maneras más eficientes para que un país se diferencie de sus competidores y construya ventajas competitivas. El objetivo de la investigación es identificar las tecnologías que han impactado en el comercio exterior y las ventajas que obtuvo el país al adoptarlas. Una de las tecnologías que se adoptaron en el comercio de México es las tecnologías de la información y las comunicaciones, que se definen como sistemas tecnológicos por medio de los que se obtiene, manipula y procesa información y que facilitan la comunicación entre dos o más interlocutores. En la actualidad se vive una transformación gradual en los procesos relativos al comercio exterior en el país, y todo se trata sobre la utilización de las distintas TICs en las operaciones. En las aduanas mexicanas han incursionado tecnologías como el sistema de automatización aduanera integral, la ventanilla única y el sistema de operación integral aduanero. El SAI es un sistema conformado por una serie de registros sobre los cuales se va ejecutando una revisión electrónica de la información que se declara en el pedimento, esto con la función de respaldar las operaciones. La ventanilla única es una herramienta que permite
el envío de la información electrónica una sola vez para eliminar el uso del papel, y el sistema de operación integral aduanera es un sistema por el cual los importadores, exportadores, agentes y apoderados aduanales pueden consultar y visualizar el estado que guardan sus operaciones. Esto para tener un ahorro de tiempo en la entrega de documentos. El Internet nació a finales de los años 60 y en México se desconoció durante 2 décadas. La UNAM y otras instituciones académicas fueron los primeros en conectarse a la red en los años 90. La llegada del Internet a México logró que se abrieran canales de comunicación, se optimizaran los procesos de las importaciones y exportaciones, costos y el tiempo de traslado y distribución. Y en esta tabla se puede apreciar los principales países con mayor número de usuarios de Internet, y pues en primer puesto se encuentra China con un 60.4% respecto a la población. Y en el puesto número 10 se encuentra México con el 70%. El acceso a Internet alrededor del planeta abre la puerta a muchas oportunidades en el desarrollo tecnológico, pero también a muchos desafíos sociales, económicos y geopolíticos. El comercio electrónico se entiende por todas aquellas transacciones comerciales que se llevan a cabo utilizando Internet como medio. Esto se hace cuando se utiliza una plataforma de ventas digitales, también cuando se utiliza una página web de un producto concreto o a través de algún smartphone o tableta. El crecimiento del comercio electrónico en México en 2020 y 2021 se ha estado acelerando durante estos tiempos de pandemia en los que el país ha implementado medidas de confinamiento y de distanciamiento social, las cuales han tenido graves consecuencias para la economía nacional, pero han tenido un impacto positivo en las ventas online. Y en este estudio realizado por la Asociación Mexicana de Venta Online, se muestran las cifras de crecimiento que se tuvo en nuestro país en el año 2020. Como conclusión, es necesario invertir en tecnología para brindar un mejor servicio en el comercio y de esta forma lograr atraer a más consumidores y proveedores internacionales y conseguir aumentar las exportaciones e importaciones del país. Un ejemplo podría ser blockchain, que es un sistema que puede contribuir a minimizar el tiempo y los precios de las operaciones de comercio exterior. También solucionar aspectos débiles de la ventanilla única y mejorar la eficiencia y las habilidades de las agencias fronterizas, como la automatización de pagos y las condiciones para apresurar la recaudación fiscal. El aprendizaje automático puede contribuir a reconocer, procesar y examinar los datos para mejorar los procesos del comercio y crear mercados competitivos. Al utilizar esta tecnología en el comercio electrónico, se analizará la conducta de los proveedores y consumidores para tener mayor exactitud en stock y evitar retrasos. Y estas son mis referencias. Gracias. Muchas gracias, Mesli, por la aportación, sobre todo hoy que nos ha tenido que preocuparnos más por la tecnología debido a esta crisis sanitaria que estamos pasando. Bien, vamos a continuar con la presentación de las ponencias. La siguiente, que es normativa de la denominación de origen en el sector agroalimentario en México,
por Erandi Mitzel Salgado Álvarez y la doctora Yolanda Sánchez Torres. Adelante. ¿Se aprecia mi presentación bien? Sí, sí se aprecia. Adelante. Okay. Gracias. Buenas tardes a todos. Es grato para mí presentar el día de hoy la ponencia titulada Normativa de la Denominación de Origen del Sector Agroalimentario en México en el eje Operatividad y Legislación del Comercio Exterior. Mi nombre, Erandi Mitzel Salgado Álvarez, con la coautoría de la doctora Yolanda Sánchez Torres. Bien, la denominación de origen de productos agroalimentarios es una práctica ya muy antigua que les confiere un valor especial y un mérito particular al momento que se reconoce la unión entre el entorno natural, ya sea el clima, la temperatura, el suelo y la geografía, y el hombre y sus especificidades históricas y culturales, como lo son los cultivos, los métodos de producción y los métodos de transformación. La denominación de origen es una protección del autor y eso económicamente otorga muchos beneficios, ya que se vuelven productos 100% nacionales por su sabor, su prestigio y su calidad. Es por esto que los gobiernos de los países tienen distintas normativas que protegen estos productos que son únicos en su especie, ya sea por el lugar del que provienen, comúnmente conocidos como indicaciones geográficas, o por la forma en que son producidos, denominaciones de origen. Sin embargo, la autoridad en México ha hecho muy poco por crear y desarrollar consejos o cámaras reguladoras fuertes y sólidas que protejan estas denominaciones de origen. Ese vacío genera múltiples problemas, desde copias piratas de los productos hasta tráfico ilegal de insumos productivos. Sin duda, la denominación de origen tiene un valor económico en el comercio internacional y es por eso que los gobiernos crean sus propios marcos legales para controlar su uso. Más adelante hablaré específicamente del procedimiento por el cual las denominaciones de origen se rigen en México a través de nuestras leyes y nuestras instituciones. Dentro de los elementos que componen la propiedad industrial se encuentran estos tres principales. La indicación de procedencia, la cual se enfoca principalmente en el producto y el origen geográfico únicamente. Después tenemos la indicación geográfica, que establece que el producto debe de cumplir con una reputación, características especiales, calidad y origen geográfico. Sin embargo, la denominación de origen, además de cumplir con estos 4 puntos anteriores, menciona otros 2 muy importantes, los cuales son el factor natural y el factor humano. ¿De qué nos hablan estos 2? Bueno, el factor natural nos habla de las características y composición del suelo, la temperatura, la humedad, la altitud sobre el nivel del mar y el clima. Y dentro del factor humano, los productos que se denominen como de origen deben ser elaborados por tradición y costumbre, su especialización debe de tener un determinado arte u oficio y la utilización de procesos debe de ser especiales para esos productos. Una vez que conocemos ya las generalidades de la denominación de origen, pasamos al escenario actual en el que se encuentran las denominaciones de origen en México. Actualmente contamos con 18 denominaciones de origen protegidas, 6 son bebidas alcohólicas, 9 son productos agrícolas y 3 son materiales artesanales. De estas 18 denominaciones de origen, únicamente 6 tienen o están reguladas, controladas por un consejo regulador. En este caso, tenemos el Consejo Regulador del Café de Veracruz, el Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal, el Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla, el Consejo Regulador de la Talavera, el CRT, sin duda el más importante de nuestro país, el Consejo Regulador del Tequila, y finalmente el Consejo Regulador de la Calidad de Chiapas, del Café de Chiapas. ¿Qué pasa con las 12 denominaciones de origen restantes? Bueno, estas no cuentan con un consejo regulador que vigile su uso y tampoco cuentan con una NOM. La NOM que se les asigna aún está en espera. Y bien, en este mismo sentido, el marco jurídico nacional que estipula cómo se debe de obtener una denominación de origen,
Está establecido por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial a través de la Ley de Propiedad Industrial, la cual nos habla sobre la definición de la denominación de origen, quienes pueden solicitar una nueva declaración, en este caso quienes tienen ese interés jurídico, el procedimiento, la vigencia, las formalidades de la solicitud que están contenidas en el reglamento de Ley de Propiedad Industrial, la titularidad, la autorización del uso, la autorización a terceros y finalmente la protección industrial. Como el uso de una denominación de origen es un producto con características especiales, es necesario que se cree una norma oficial mexicana obligatoria. Esta debe regular y establecer dichas características especiales. Y bueno, esto le compete a la Ley de Metrología y Normalización, que es aquella que establece un procedimiento uniforme para la elaboración de normas oficiales mexicanas. Dentro del procedimiento para una nueva declaración de protección de denominación de origen, se inicia con una solicitud que es un escrito libre, aunado a los pagos correspondientes. Posteriormente se hace un examen de forma y fondo por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Se hace una pequeña publicación en el Diario Oficial de la Federación. Para oposición puede entrar sin oposición, pero de ser con oposición se hace la notificación de oposición a quienes hayan hecho la solicitud. Se hace la recepción de las contestaciones, posterior a eso el desahogo de pruebas y alegatos para que el INPI resuelva si es pertinente. Finalmente se hace la publicación en el Diario Oficial de la Federación como una nueva declaratoria de protección de denominación de origen. Todo esto establecido en la Ley de Propiedad Industrial, en su título quinto, capítulo 1, artículos 158, 159 a 168. Y bien, dentro del marco jurídico internacional por el que las denominaciones de origen se protegen y en este caso se registran, tenemos estos 4 elementos. El primero es el Arreglo de Lisboa, el cual es relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, al igual que el Convenio de Ginebra. Posteriormente tenemos el Convenio de París, el cual habla sobre la protección de la propiedad industrial. Después tenemos los acuerdos sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y finalmente tratados bi- y multilaterales que se tengan entre los países, ya que el registro de las denominaciones de origen es gestionado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la cual va a gestionar en esos países para que la denominación de origen que se cree sea protegida también en esos países. Y bueno, la denominación de origen es una ventaja competitiva muy grande. Es por eso que tenemos efectos positivos en el sector agroalimentario, en nuestros productos agroalimentarios. Una vez que se controlan y se protegen adecuadamente esas denominaciones de origen con sus respectivos consejos reguladores o sus respectivas NOMs, tenemos mayores oportunidades de comercialización y exportación en el sector productivo de México. Se generan productos de calidad ligados a la historia. Se beneficia también al turismo. Se preserva la tradición, además de que se le da una identidad al país. Se promueve la formación y la conservación de los recursos locales. Se desarrollan tecnologías viables para la producción sustentable de los mismos productos que se determinan como denominación de origen y se genera capital humano capacitado, aquellos productores que deben cumplir y respetar las características específicas de los productos y las formas de producción. Como resultado, una vez que ya conocimos que en México, desgraciadamente, tenemos muy pocos consejos reguladores que controlen las denominaciones de origen, estas denominaciones se usan actualmente más como marcas registradas, más que como verdaderas certificaciones de origen. Esto tiene como consecuencia prácticas desleales por parte de otros países que exportan productos falsos. El consumidor mexicano los adquiere y ocasiona que los productos de origen se abaraten. Y bueno, finalmente pues tenemos un desaprovechamiento económico y comercial muy grande.
Como conclusión y recomendación a este evidente escenario, mediante la correcta regulación del uso de denominaciones de origen, se garantiza a los productores beneficios económicos y una creciente diferenciación en el mercado. Esto les atribuye características competitivas y bueno, se les recomienda desarrollar consejos reguladores fuertes para sus denominaciones de origen, aplicar la denominación de origen como una estrategia de diferenciación y aprovechar la ventaja competitiva que ya tienen los productos actuales. Todo esto para rescatar y aprovechar nuestras denominaciones, ya que no solo protegen la labor del productor, sino también el producto final y los factores que contribuyen a su obtención, permitiendo tener un valor agregado al producto, una mayor preferencia por parte del consumidor, tanto internacional y nacional, y un beneficio económico para el país. Estas son mis referencias. Quedo atenta a cualquier comentario o duda. Muchas gracias por su atención. Maestra Creo Evelyn, que tiene su micrófono apagado. Sí, creo que tiene su Tiene micrófono apagado. el micrófono apagado. Maestra Evelyn tiene su micrófono apagado. No sé si pudiera activarlo para hacer los comentarios pertinentes y dar continuidad a la ponencia. Bien, vamos a continuar con la siguiente ponencia, que es México-Reino Unido, una relación comercial distinta al Telecuem, panorama general de la industria tecnológica en los últimos 20 años, por Leidet Samantha Islas Pérez. Adelante, Leidet. Sí, gracias. ¿Me pueden indicar cuando vean mi presentación, por favor? Sí, claro. Adelante, si se ve la presentación. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Leidet Samantha Islas Pérez y el tema que voy a presentar es México y Reino Unido, una relación comercial distinta al Telecuem, con un panorama general de la industria tecnológica en los últimos 20 años. Para iniciar, pues tenemos que conocer que el fenómeno de estudio parte del acontecimiento llamado Brexit, que pues este acontecimiento más que nada representa la retirada del Reino Unido a la integración más importante del mundo, que es la Unión Europea. Este acontecimiento para mí fue como el punto de partida para iniciar este estudio, ya que me generó un poco de incertidumbre el saber qué es lo que iba a suceder con México y directamente a Reino Unido al ahora no estar en contacto con el Tratado de Libre Comercio Telecuem que México y Unión Europea ya tienen firmado. Para empezar, los antecedentes que yo presento en este trabajo es la firma de Telecuem, que se hizo en 1997. Esta firma sentó las bases para la entrada en vigor de un tratado de libre comercio entre ambas naciones. Posteriormente a ello, el Brexit, que es el referéndum al que Reino Unido convocó desde 1975, ya se tenía un debate de la pertenencia de Reino Unido
justamente 2 años después de su entrada a la Unión Europea, ya se debatía si este iba a continuar o no, y fue hasta 2016 que esto se hizo efectivo. También la Alianza para el Crecimiento Sustentable e Inclusivo, que es un acuerdo firmado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Secretario de Asuntos Exteriores de Reino Unido. En esta alianza ambos manifiestan la intención de seguir fortaleciendo algunos ámbitos en la relación bilateral. Estos ámbitos son principalmente la inversión extranjera directa y los sectores financieros. Posteriormente se hace el acuerdo de retirada entre la Unión Europea y Reino Unido, ya que el pasado 24 de enero de 2020 se suscribió un acuerdo que iba a entrar en vigor a partir del 1 de febrero y este iba a tener una duración hasta el 31 de diciembre del mismo año, para que todos los países que tenían relación con Unión Europea aún conservaran tratos preferenciales con Reino Unido y la salida de este fuera un poco más beneficiosa para todos. Y por último, la evolución del sector tecnológico en un periodo de 2000 a 2020. En particular, México ha tenido demasiados avances en la industria tecnológica, ya que se han implementado ciertas estrategias que desarrollen este sector y pues la capacidad, costos, tiempos y recursos son mucho mejores que hace más de 20 años. Como objetivos, el objetivo general es identificar si el destino de la relación comercial existente entre México y Reino Unido será distinta al Tratado de Libre Comercio entre México y Unión Europea, TLCUEM, con la firma de un nuevo tratado y la medida en que éste impactará al sector tecnológico para contar con alternativas de acción ante las consecuencias negativas de una negociación inconcreta, así como los objetivos específicos, que son 3. En el primero es analizar las ventajas y desventajas que conlleva la firma de un nuevo tratado comercial mediante el análisis documental de la información emitida por parte de los órganos competentes del gobierno federal. También identificar las principales características que ambos países poseen en el sector tecnológico. ¿Me pueden decir si están No viendo? están pasando las diapositivas, es lo que te iba yo a interrumpir, pero no quería hacerlo. Ok. No están avanzando las diapositivas, ahí está, adelante. Bueno, entonces los presentaré así. Nos habíamos quedado en los objetivos específicos. El segundo es identificar cuáles son las principales características que ambos países poseen en el sector tecnológico, esto mediante el análisis de diversos indicadores. Estos indicadores que se van a mencionar más adelante. También advertir cuáles serían las posibles consecuencias para ambos países en caso de no concluir una negociación por medio de la descripción, basándonos en las estadísticas y proyecciones que el fenómeno refleje a futuro. Como un punto importante es que este tema está siendo un pronóstico de cierta manera, porque como lo notan en los antecedentes, no tiene mucho de haber ocurrido tanto las acciones de retirada e incluso con el escenario de la pandemia de COVID-19, todas las regulaciones que ya se tenían previstas tuvieron que retroceder. Y pues el planteamiento del problema es que se conoce ya cuál es la situación entre la Unión Europea y Reino Unido, por lo tanto esto tiene que ver con México al ser parte de un tratado con la Unión Europea, y
pues el escenario se encuentra en un futuro incierto, por lo que es necesario saber qué se le espera de manera comercial y sobre todo cómo va a afectar al sector tecnológico. Dentro del desarrollo, por los objetivos planteados en la investigación, se busca cumplir el análisis de algunas variables usadas cualitativamente, por ejemplo, el comportamiento de la balanza comercial de ambos países, la evolución de la inversión extranjera y la diplomacia que se tiene de ambas economías, sobre todo, como mencioné, por la pandemia de SARS-CoV-2. Se tomó una referencia de comparar cuáles son los 5 principales productos que son objeto de importación y exportación de ambos países, y se muestra que estos 5 se encuentran en el sector que es fenómeno de nuestro estudio. En ambos casos son valores positivos y son los principales para ambos. También que el comercio bilateral ha crecido hasta un 176.9% en el periodo comprendido de 1999 a 2019, que es el fenómeno de nuestro estudio. Y pues es muy importante destacar que el último acontecimiento que también ayuda a este estudio es el hecho de que en este año, el 15 de enero, se hizo la firma, o se llevó a cabo la firma de un acuerdo de continuidad comercial entre México y Reino Unido, y tendrá un periodo de transición de 3 años en el que se puede dar paso a la firma de un tratado ya de manera formal y que sea un tratado bilateral. Gracias a la Alianza para el Crecimiento Sustentable e Inclusivo, se destaca que el país es un importante inversionista en México, ya que pues esta es una de las principales ventajas que se obtiene de dicha alianza. En esta gráfica se puede observar cuál es el comercio total de México y Reino Unido en el periodo comprendido de 1999 a 2019. Y pues como resultados se encuentra que ya se hizo la firma del acuerdo de continuidad. Sin embargo, este acuerdo únicamente está siendo enfocado a pues a ayudar al sector agrícola y beneficiar principalmente a estados del sur-sureste de nuestro país. Por ello es indispensable buscar que si se logra la firma de un tratado, este tratado sí englobe el sector que es fenómeno de nuestro estudio. Y pues se concluye que gracias a los resultados derivados de la presente investigación se permiten formalizar propuestas enfocadas a que en caso de no llevarse un exitoso intercambio de beneficios para ambos países, con los recursos que estos actualmente poseen gracias al acuerdo de continuidad y la alianza de ambos, por lo menos se pueda continuar con una relación directa para ambos países, ya que, como lo vemos estadísticamente, ambos se benefician de esta relación. Finalmente, estas son mis referencias y sería todo por mi parte. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a dar continuidad ya para concluir con la última ponencia, el e-commerce y pymes textiles, retos al COVID-19, por Paola Mendoza Juárez y Dulce Janet Ortiz Martínez, quienes van a presentar precisamente esta ponencia. Adelante. ¿Se encuentra Paola Mendoza Juárez?
pues al parecer no están, no se encuentran para presentar su ponencia. Y bueno, pues entonces daremos seguimiento a lo que corresponde a las preguntas y respuestas de algunos participantes hacia lo que son las ponencias, algunos que están asistiendo a este evento. No sé si gusten levantar la mano y por orden vamos haciendo nuestras preguntas a cada uno de los ponentes. Y otra cosa que les iba a pedir de favor a los ponentes, si me pueden proporcionar sus correos electrónicos aquí en el chat para que podamos darle seguimiento, ya que vamos a dar un veredicto más adelante acerca de la ponencia que ha tenido pues el mayor puntaje y sobre todo la presentación del tema. Entonces vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas, si van levantando su mano para que sea esto en orden. Adelante. ¿Alguien que quiera participar, por favor? Bueno, pues yo quisiera preguntarle a la ponente Paola Hernández acerca del contrabando aduanero en el comercio exterior. Esta situación del contrabando, pues que ha afectado realmente a nuestro país, ha sido en cierta manera un perjuicio porque pues es mercancía que se encuentra con ilegal estancia y que, bueno, ¿qué tanto ha afectado lo del contrabando en la introducción de mercancías, sobre todo en qué más nos afecta a nuestro país? Paola Hernández. Afecta en gran medida a la economía, ya que se evaden impuestos y esos impuestos los usa el gobierno a beneficio de nosotros. Entonces, todo ese dinero que se va con la introducción de mercancía ilícita, todos esos impuestos que deberían pagar y no lo hacen, nos termina afectando a nosotros como población, perdiendo algunos beneficios que nos otorga el gobierno con esos impuestos. Pues yo creo que más que beneficios, al menos todos tenemos que contribuir al gasto público con el pago de los impuestos, tanto nacionales como del comercio exterior, y eso afecta precisamente porque pues todo el dinero que se recauda es aplicado a lo que es el gasto público. Y entonces, si algunos están evadiendo impuestos, pues esto genera un problema porque efectivamente pues la aplicación en sector salud, en sector de comercio, en sector industrial, en el sector de carreteras, de educación, bueno, pues es un tanto complicado para el gobierno para poder efectivamente cumplir con sus debidas obligaciones. Y bueno, pues si todos estamos pagando impuestos, bueno, yo creo que cualquier empresario que venga a importar mercancía, que es el pago del ad valorem junto con el IVA y otros que son cuotas compensatorias, bueno, pues tienen que pues contribuir precisamente así como todos los mexicanos que nos retienen impuestos, pues es obligación. Adelante, Yuval. Sí, Miss. También quería preguntarle a la ponente del contrabando, ¿cómo afecta el contrabando a nuestros productores mexicanos? A Paola. Sí. Pues a los productores mexicanos les afecta, ya que otras empresas se van, más bien las personas se van por lo más barato. Y entonces lo más barato obviamente va a ser lo que viene ilegalmente, lo que no paga impuesto. Todo lo que se ahorran, pues no le suben el precio a lo que llega aquí a México. Y entonces de esa forma,
pierden los productores mexicanos, ya que las personas se van por lo más barato, obviamente. Bien, ¿alguien más quiere participar? ¿Alguien más quiere participar? Levanten la mano. Bien, considero que otra de las ponencias, bueno, que en lo personal me llamó la atención fue la reactivación comercial de México ante la pandemia de COVID-19. Yo le preguntaría a Juan Demián, que mencionaba que efectivamente en ninguna industria, ningún comercio está preparado para ello, pero ¿qué tendríamos que hacer en adelante para precisamente, pues, aminorar este tipo de crisis, ¿verdad? ¿Me podría contestar Juan Demián, ponente? Sí, yo creo que lo que más podremos aprender de esta situación es realizar algún tipo de estrategias o acciones para situaciones de pandemia, ya que si bien cerrar todos los negocios o cerrar precipitadamente algunas actividades ayuda a que no se esparza la enfermedad, perjudica de otras maneras más económicas y a las economías de las familias, por lo que yo considero que tendría que ser una estrategia parecida, pero sin llegar al extremo de que estén cerradas todo el tiempo por meses y que no puedan tener ingresos, o que la administración en turno le dé apoyos desde un comienzo a las pequeñas y medianas empresas o negocios locales para que puedan subsistir sin pensar cada día en cómo van a obtener esos ingresos para subsanar sus necesidades. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? ¿Alguno de los ponentes? Yo le haría otra pregunta a Mesli Abril acerca del impacto del avance tecnológico en el comercio exterior. Bueno, pues ya desde entonces, antes de la pandemia, empezábamos a tener la importancia de realizar actividades en comercio con respecto a facturación electrónica, pagos electrónicos. Y bueno, ¿qué tanto hoy ha impactado con esta crisis sanitaria, Mesli? Hola, pues creo que ha impactado demasiado porque dejamos de salir a comprar cosas y todo esperamos que llegara a nuestra casa. Y pues esto ha hecho que las empresas que hacen como envíos a casas pues traten de mejorar constantemente para poder cumplir con las expectativas de los clientes y evitar retrasos. Bien, yo creo que ha sido una nueva forma de adaptarnos todos a lo que son las circunstancias y creo que con la tecnología, bueno, pues ha ayudado, si antes pues era una asistencia presencial, ahora pues utilizamos otro tipo de medios para poder comprar los consumidores y esto ha generado una necesidad tanto a las empresas como a también generar otro tipo de instrumentos en el cual pues han tenido un gran impacto, sobre todo porque se han generado algunas empresas para trasladar y transportar tanto alimentos, bienes, productos, y que eso pues ha generado más ingresos. Cerraron un poco de empresas, pero en otro ámbito, en otro sector, pues ha impactado, ¿no? Y ya el crecimiento en sí del comercio, tanto en el aspecto fiscal, tributario, como también en el comercio, bueno, pues sí, también esto ha crecido más y más y más. Yo creo que esto va a impactar, yo creo que en menos de una década, en tan solo los pagos que ya hacemos todavía en efectivo, pues lo haremos ahora de forma digital, ¿no? Vamos a esa tendencia, vamos sobre ese rumbo en cuestión de ya no utilizar monedas ni billetes, sino vamos a tener que utilizar el pago digital, que hoy ya nos estamos algunos adaptando a ello.
Bien, no sé si alguien más quiere participar, y si no, daremos por terminada lo que es estas presentaciones ante lo que es el Congreso séptimo nacional y segundo internacional de estudiantes de comercio exterior. No hay más preguntas. Bueno, pues daremos por terminado. Agradecemos a todos los asistentes y ponentes con su participación. Daremos seguimiento a lo que es sus ponencias y en corto, por eso les estábamos pidiendo su correo, porque en corto les vamos a proporcionar lo que es el dictamen de lo que es la ponencia ganadora de estas presentaciones. Bien, si no tienen más algo que comentar, maestra Tamara. Pues nada más agradecer la participación de todos los alumnos, puesto que estos temas son actuales y necesitan seguir la investigación. Agradezco su participación, todos muy interesantes. Agradezco también a los asistentes el tiempo que se dan para revisar y para participar de estos temas de investigación de sus compañeros y en su momento puedan tener una idea de cómo pueden abordar estos aspectos sobre el comercio exterior. Entonces les agradezco mucho su participación, muchas gracias y seguiremos aquí trabajando con ustedes. Bueno, pues damos por terminada la sesión. Muchas gracias y que tengan buen día. Gracias. Gracias igualmente. Gracias. Hasta luego, un gusto en saludarlos. Gracias.